sigo poniendo esta sangre en tierra, este corazón que bate su parche sol y tinieblas, para continuar caminando al sol por estos desiertos, para recalcar que estoy vivo en medio de tantos muertos, para decidir, para continuar, para recalcar y considerar. Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Ay, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Bienvenido, César Navarro. Gracias por estar acá nuevamente. Claudia, buen día. Gracias por la invitación. Parlamentario, ministro de Minería mucho tiempo. Lo hemos invitado nuevamente, César, porque hemos recordado que ha accedido. Esto ya estaba agarrando polvo. Terrorismo separatista en Bolivia. Este es el informe conclusivo de la investigación de los hechos y atentados acaecidos en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Es de la Comisión Especial Multipartidaria de la Cámara de Diputados. Yo en días pasados le había recordado este informe que tiene varias manos. Estamos con Edmundo Novillo, cuando era presidente de la Cámara de Diputados. Desempolvemos estos cargos. Y los miembros de la Comisión Especial Multipartidaria, presidente Félix César Navarro Miranda, aquí presente, y además estaban Bernardo Montenegro, René Martínez, Gustavo Torrico, Pablo Petrinovic, Heriberto Lázaro Barcaya, Pablo Vanegas, Marisol Magdalena Abán, Peter Maldonado, de Unidad Nacional, del MAS, realmente del MNR. Aquí estaban los distintos miembros con este informe. ¿Por qué hay que volver, César? Porque hemos registrado en estas últimas noticias nuevamente este caso por denuncias por violación a los derechos humanos, y ya que lo tomamos, vamos a tomar el caso entero. César, me gustaría que refresquemos, y a los jóvenes, a los que recién han votado, a los jóvenes que tienen 14, 15, que no saben o no recuerdan o no tienen el dato de esto, ¿de qué estamos hablando? Claudia, cuando se produjo los actos, el 16 de abril de 2009, en la madrugada, en la ciudad de Santa Cruz, prácticamente el país estaba ya saliendo de un momento altamente crítico, altamente crítico. No olvidemos que la media luna, entre Beni y Pando, Santa Cruz y Tarija, decidieron impedir la aprobación de la Constitución Política del Estado, impulsando de manera inconstitucional referéndums insi y anticonstitucionales, que son referéndums sobre estatutos autonómicos. Departamentales. Exacto, entre el 4 de mayo y el 1 de junio, ¿no? El segundo elemento es que después del referéndum ratificatorio al presidente y vicepresidente del 10 de agosto del 2008. ¿Con qué porcentaje? Con el 67%, ¿no? Se reúnen en la ciudad de Tarija los 4 prefectos de los 4 departamentos, Mario Cosío, Rubén Costas, Ernesto Suárez y Leopoldo Fernández, y ellos deciden desconocer el resultado del referéndum, convocan al desacato civil, al bloqueo de caminos, y en algunos casos hay la voladura de ductos, es decir, se ingresó un proceso de desconocer la autoridad legalmente constituida. Y paralelamente con Estamos en el 2008. 2008, y paralelamente con los referéndums autonómicos estaban planteando prácticamente bloquear y anular la Asamblea Constituyente con la aprobación del texto constitucional, y en los hechos desconocer a la autoridad legalmente constituida, presidente y vicepresidente, ¿no? Se produce este proceso, y no olvidemos que ¿Eran los tiempos en los que Evo Morales, entonces presidente, no lograba aterrizar en Santa Cruz? No solo Evo, sino que la presidenta Cristina Kirchner vino acá a Bolivia para una actividad diplomática y no le dejaron aterrizar en Tarija. Tomaron Tarija, e incluso a funcionarios del Banco de Desarrollo Productivo de Venezuela
los detuvieron y los secuestraron en el departamento de Beni. Eran niveles de alto nivel de violencia y peligrosidad. Y entonces, autoridades del MAS, representantes del MAS, hablaban de un golpe de Estado. ¿Se acuerda, César? Eso fue en septiembre del 2008, después que nosotros logramos prácticamente bloquear o desbloquear, perdón, todo ese bloqueo de caminos, principalmente entre Santa Cruz y Tarija, y la voladora de ductos, y volvimos a tomar el control departamental. Los compañeros de la Federación de Campesinos de Pando deciden concentrarse en Volpebra y ahí deciden tener una concentración el 14 de septiembre del 2008 en Cobija. Entonces se trasladan desde varios municipios rumbo a Cobija y la madrugada del 11 de septiembre prácticamente el prefecto Leopoldo Fernández con grupos civiles armados, que son casi parapoliciales o paramilitares, deciden intervenir la movilización de campesinos, de mujeres y estudiantes, una represión, y mueren alrededor de 16 personas, entre hombres, mujeres y niños, ¿no? Y muchos de ellos, en el agua, ¿no? Algunos en el agua, en el río Tahuamano. ¿Qué fechita, César, por lo que sucede en Estados Unidos, por lo que sucede en Chile también, un 11 de septiembre, con el golpe en Estados Unidos, con ese acto terrorista inolvidable, y nosotros en nuestro propio contexto también pagamos con muerte este 11 de septiembre, ¿no? Fue muy dramático, es decir, asistíamos a ese momento y simultáneamente en Santa Cruz y en Tarija, algo de Beni, decidieron tomar de manera violenta las instituciones públicas. Tomaron la ABC, INRA, impuestos, oficinas de yacimientos. Y no solo que lo tomaron, sino que violentaron las chapas, ingresaron y destruyeron y secuestraron y robaron infraestructura, computadoras, escritorios. Fue un acto de pillaje y vandolismo, es decir, vivíamos un momento crítico entre agosto, septiembre y octubre, y es en esa fecha que en el mes de octubre llega a nuestro país Eduardo Rocha Flores. Pero no llega porque él viene, sino llega porque lo traen, que es importante esta diferenciación sustantiva de los términos. No viene, lo traen. Y él prácticamente, cuando conformamos la comisión multipartidaria... Ya se ha logrado... Ahora, ese es un tema importante esclarecer, porque cuando conformamos la comisión multipartidaria, conforme alrededor del 20 de abril del 2009, tenemos acceso a una publicación de una entrevista que hizo el periodista András Kepes, un periodista húngaro, es además periodista y escritor, y le hizo esta entrevista el 8 de septiembre del 2008 a Eduardo Rocha Flores. Y Eduardo Rocha le autoriza la publicación de la entrevista siempre y cuando él fallezca. Y esto confiesa públicamente el periodista Kepes. Y esta entrevista se publica en La Razón, se publica Y de hecho, César, quiero recordar, la retomamos porque Rubén Atahuichi recogió de nuestra hemeroteca esta entrevista y la volvimos a publicar la semana pasada. Si les da tiempo a mis compañeros de retomar esta entrevista, pero subrayamos... Pero además se publicó en la agencia de noticias Fides, ¿no? Se publicó en ATV y se publicaron básicamente casi en todos los medios a nivel nacional. Entonces, por lo tanto, fue una entrevista altamente divulgada. Y ahí pudimos nosotros establecer, en función a lo que dice Eduardo Rocha Flores, que a él lo contactaron hace algún tiempo, no dice cuándo, lo contactaron, desde Santa Cruz, su tierra de origen natal, porque Eduardo Rocha es boliviano-húngaro. Su padre es húngaro, su madre es boliviana, pues Eduardo Rocha Flores tiene doble nacionalidad, ¿no? Yuri nos dice que Che Guevarista en un inicio y luego del Opus Dei. Bueno, en su inicio de juventud fue militante del Partido Comunista Húngaro, ¿no? Y incluso tuvo algún nivel de denunciamiento con un terrorista vinculado a cierta corriente comunista, como el Chacal. Tuvo un nivel de vínculo. Luego, él mismo lo confiesa y además está en su propio blog y en sus antecedentes. Él fue periodista de la BBC, fue corresponsal en España, pero paralelamente le dice él al periodista Andreas Kepes que él fue convocado de su tierra natal, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para defender la posible agresión
que está sufriendo el pueblo cruceño por el gobierno de Evo Morales, ¿no es cierto? Pero además él afirma en esa entrevista que él venía a defender la provincia de Santa Cruz y también, si es posible, luchar por la independencia ante tanta agresión, porque los cruceños sentían que se estaban robando la riqueza para llevar a los indígenas collas del occidente. Esta es la percepción que tiene Eduardo Rosas, pero además la experiencia que tiene Eduardo Rosas, nosotros logramos verificar la documentación y nosotros logramos acceder a un informe de la misión permanente de la República Federativa de Yugoslavia ante la Oficina de las Naciones Unidas. En esa documentación, esta misión permanente logra denunciar que Eduardo Rocha Flores participó en la Guerra de los Balcanes, estuvo del lado de Croacia, pero no estuvo enlistado en el ejército de Croacia, sino que él organizó un grupo de mercenarios, un grupo de paramilitares, denominada Brigada Internacional. Esta Brigada Internacional estuvo conformada por ciudadanos de varios países del mundo, y un grupo de esta envergadura que está conformada por mercenarios porque son soldados a sueldo, si no son soldados sin bandera a sueldo. Gracias a Francisco Vargas, vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral, para tener última información sobre el Congreso del Movimiento al Socialismo. Gracias por la espera, vicepresidente. ¿Cuáles son las últimas noticias sobre estos plazos y lo que se está observando al Movimiento al Socialismo en diferentes alas? Creo que esto ni el Tribunal Supremo Electoral puede evitar. Sí, muchas gracias. Es importante mencionar que el Tribunal Supremo Electoral y los tribunales electorales departamentales, a partir de la promulgación de la Ley 1098, asumen un rol mucho más cercano con las organizaciones políticas que tienen que ver con regular, fiscalizar y supervisar su constitución y su funcionamiento. En ese sentido es que a partir del 2018, que entra en vigencia la Ley 1096, es que el órgano electoral lleva adelante los procesos de supervisión de las elecciones internas de las organizaciones políticas, realizando un acompañamiento, una observación en cada uno de estos eventos orgánicos a objeto de determinar que se cumplan los estatutos orgánicos. Antes no se procedía de esta manera. Antes las organizaciones políticas presentaban sus actas de elecciones y lo que hacía el órgano electoral, la Corte Electoral, era registrar sus decisiones. Ahora se hace un acompañamiento in situ, es el CID, la instancia técnica que verifica, que acompaña y que supervisa que se cumplan los estatutos orgánicos. En ese sentido estamos en una tarea de que las organizaciones políticas puedan sanear sus aspectos internos, que tienen que ver en 4 temas grandes que yo les llamo y que los he dividido. El primero tiene que ver con la adecuación de sus estatutos a esta nueva ley, a la Constitución que se encuentra vigente, que muchos partidos y agrupaciones ciudadanas han logrado llevar adelante este proceso y han culminado con una adecuación y tienen estatutos vigentes, pero hay otros partidos y otras agrupaciones ciudadanas que no han logrado hacerlo por diferentes ¿Cuáles motivos. son? ¿Podemos nombrar estas fuerzas políticas, por favor, Francisco? Son 11 partidos de alcance nacional que están bajo tuición del Tribunal Supremo Electoral y son más de 100 agrupaciones ciudadanas que están bajo tuición del TET. En este momento no tengo el dato actualizado, muchas están en proceso, muchas están culminando, por ejemplo, el proceso de adecuación. La semana pasada, recientemente, se ha firmado la resolución ya registrando el estatuto adecuado del MNR, ¿no? Imagínense, después de más de un año que se tenía, este ha sido uno de los últimos partidos en adecuar su estatuto. Entiendo que está en ese proceso también el ADN, ¿no? Entonces, de los 11 ya están culminando la mayoría adecuando sus estatutos, pero hay unos 2 o 3 partidos que aún no logran hacerlo por diferentes observaciones, por diferentes situaciones internas que les impide llevar adelante este proceso de adecuación de estatuto. El otro aspecto importante tiene que ver con la elección de sus directivas, que todos los partidos políticos y agrupaciones ciudadanas tengan dirigencias vigentes, no prorrogadas, ¿no?
Y en ese sentido, el órgano electoral ha hecho una serie de exhortaciones y hasta combinatorias para que los partidos puedan llevar adelante su proceso de democratización interna. Cuando nosotros entramos al órgano electoral, había partidos políticos que tenían una dirigencia de hace más de 15 años, y uno no puede entender cómo agrupaciones, como partidos políticos que son las intermediadoras del poder, son las instancias democráticas que ayudan a que el ciudadano pueda acceder al cargo público, no sean totalmente democráticas. Entonces, en ese sentido, también estamos trabajando en que todas las agrupaciones ciudadanas y todos los partidos tengan dirigencias vigentes, no prorrogadas. Vuelvo a repetir, hay dirigencias en este momento de algunos partidos de alcance nacional que están más de 10 años y no han hecho congresos por diferentes motivos, ¿no? Porque no han podido lograr, no han podido consolidarse, solamente se activan en la época electoral. El tercer aspecto tiene que ver con la actualización de la militancia, ¿no? La ley prevé que en cada periodo constitucional los partidos tienen que hacer una actualización, o sea, tienen que registrar nuevos militantes, porque también hay militantes que van renunciando. Entonces, ese proceso también ha dado pie a que existan algunas observaciones, algunos partidos que no han llevado adelante el proceso de actualización de la militancia. Y el cuarto aspecto tiene que ver con la rendición de cuentas. A partir de la ley del régimen electoral, se prevé que todas las agrupaciones ciudadanas y partidos políticos deben declarar, deben rendir sus cuentas sobre el origen de los recursos que utilizan y que manejan especialmente para campañas políticas. En ese sentido, existe una instancia dentro del órgano electoral, que es la Unidad Técnica de Fiscalización, la que hace el acompañamiento y la revisión y la fiscalización del origen, del manejo y el destino de los recursos de los partidos políticos y agrupaciones ciudadanas. Esto quiere decir que tanto agrupaciones ciudadanas como partidos políticos tienen la obligación de presentar, de hacer conocer su estado financiero cada año. Y ahí también hay una serie de problemas de algunas organizaciones políticas que no han dado cumplimiento a esto, y esto ha generado, por ejemplo, amonestaciones, llamada de atención y hasta pérdida de personería jurídica. El año pasado se ha cancelado 3 personerías jurídicas de agrupaciones ciudadanas, 2 de La Paz y 1 de Oruro, precisamente por estos incumplimientos. Entonces, el órgano electoral lo que hace es regular, fiscalizar y supervisar el funcionamiento y la organización de las organizaciones políticas. Quizás esto es algo nuevo y algo que en este momento no se ha logrado entender, y por eso existe mucha resistencia aún de la dirigencia de algunos partidos políticos en que el órgano electoral cumpla su función. No, y se entienden las urgencias de adecuación de los estatutos, de la militancia y de las cuentas claras de La Plata, vicepresidente. En el caso de que hablemos del MAS, que es noticia hoy por el plazo que se les ha planteado, hoy es 22, el 22, mira cómo es, ¿no? 22 de enero, ahora 22 de abril, parece que el 22 va marcando la historia del movimiento al socialismo. En caso de no resolver estas observaciones, ¿habrá una ampliación de parte del Tribunal Supremo Electoral? El Tribunal Supremo Electoral en la última sesión ha pedido un informe a la Secretaría de Cámara sobre el estado de situación en general de todas las organizaciones políticas. Se va a hacer una valoración del estado de situación, pero también se analizará esta combinatoria y este plazo que se ha dado producto de una acción de amparo constitucional de dirigentes de organizaciones de la sociedad civil, de organizaciones sociales, que han ido a un amparo, un tribunal de garantía les ha dado la tutela parcial, han presentado un recurso de queja y mediante un auto constitucional se ha pedido, se ha exhortado, se ha notificado que el Tribunal Supremo Electoral debe realizar acciones positivas, materiales, que den cumplimiento a que estas convocatorias sean debidamente consensuadas. Entonces hay un proceso en ese caso específico que ya ha ido más allá de las atribuciones propias del Tribunal Supremo Electoral, sino que han ido también a la vía constitucional, y ha sido un tribunal de garantía que ha dado tutela parcial a estas organizaciones y ha pedido que se dé un estricto cumplimiento al artículo 13 del Estatuto del Movimiento al Socialismo. Lo que se está haciendo es simplemente buscar garantizar los derechos de quienes están reconocidos en el Estatuto, pero también de quienes
están ejerciendo la representación de la organización política, se está respetando la institucionalidad de las organizaciones políticas y es algo que seguramente debe ser resuelto al interior de esta organización política. Lo que sí queremos dejar en claro es que el órgano electoral no buscó ni va a buscar proscribir de manera deliberada ninguna organización política, está cumpliendo su función, está llevando adelante los procesos para que todas las organizaciones políticas sean verdaderamente democráticas, porque eso son las organizaciones políticas, son instancias que deben y tienen la obligación de ser democráticas, deben dar el ejemplo a la sociedad civil de una democratización interna, porque son quienes van a administrar y van a estar en el ejercicio del poder, seguramente cualquiera de ellas a través de las autoridades que resulten elegidas. Y les doy la bienvenida a mis dos amigos de esta casa periodística. Gracias por estar acá. Susana Bejarano, bienvenida. En tu casa, Susana. Muchas gracias, Claudia. Me siento en casa. Y estás en tu casa, lo mismo que Carlos Saavedra, ambos analistas políticos. Carlos, ¿qué tal? ¿Todo bien? Claudia, un gusto estar con ustedes. Un saludo a Susana también. Gracias por venir hasta esta montaña a hablar del movimiento al socialismo. No hay buenas noticias porque la pugna continúa y esto le hace daño al sistema político. Lo mismo que las tensiones y las peleas dentro de Comunidad Ciudadana, lo mismo que la crisis tremenda también que vive Creemos. En crisis Creemos, Comunidad Ciudadana, movimiento al socialismo. Esto va a plantear duras decisiones, delicadas decisiones en el Tribunal Supremo Electoral porque estamos con el tic-tac hacia las elecciones generales. Contentos estarán ustedes, dos tarijeños. Me acabo de dar cuenta que hoy Tarija se expresa. Les gustará la chacarera, Susana. Bueno, Susana que va a extrañar Tarija, si para en Tarija, ¿no? Sí, yo la verdad que voy muy seguido y bueno, además es abril, ¿no? Toca escuchar chacareras, toca estar pensando en Tarija, es nuestro mes, ¿no, Carlitos? Sí, sí. ¿Han celebrado bien? ¿Se están cumpliendo las promesas de las distintas instancias estatales para Tarija? ¿Cómo está? ¿Qué los reclaman los tarijeños a Tarija? ¿Qué extrañan? ¿Qué necesitan? ¿Con qué sueñan, Susana? Bueno, yo creo que a Tarija le vendría bien una inyección de recursos real, ¿no? Es decir, ocuparte de una inyección de recursos de grandes inversiones, dígase inversiones en cuanto a riego, ¿no? En cuanto a generar mayor cantidad de posibilidades agrícolas, ¿no? Porque finalmente ese es el futuro de Tarija, ¿no? Tarija es el único departamento que curiosamente, a pesar de haber sido el departamento más rico del país y que más recursos, y en un momento con el PIB más alto, incluso de los 3 más altos de toda Latinoamérica, ¿no? Es un departamento que desde el 2017 no sale de la recesión. Entonces estamos hablando que a diferencia del país, que el país va creciendo, ¿no es cierto?, Tarija no va creciendo. En el tema de la pandemia, la recesión crece todavía muchísimo más y el resto de los departamentos tienen procesos de recuperación mucho más rápida que el de Tarija, ¿no? Que el de Tarija incluso a la fecha ha tardado mucho en reactivarse. Esa reactivación económica hoy por hoy en Tarija no se ha dado. Cuando uno va a Tarija tú dices, es una fantasía. Ha habido empresarios privados que realmente le han puesto mucho empeño al tema vitivinícola, al tema del turismo y toda esa cuestión. Esa es una gran promesa, ¿no? El vino. Es un presente, pero esa es una gran promesa, ¿no? Pero te enfrentas con una serie de cosas, contrabando a la vuelta de la esquina, ¿no? Vinos argentinos baratísimos en relación precio-calidad, ¿no es cierto? Tan lejos de La Paz y tan cerca de Argentina. Tan lejos de La Paz y tan cerca de Argentina, ¿no? Uno de nuestros... Entonces, ahí hay que pensar a Tarija desde otra dimensión, pienso, ¿no? El momento de la de esa gran explosión de recursos, han sido recursos que no han sido bien utilizados, ¿no? Y que hoy día ves una ciudad que con lo que ha tenido, tú dirías, bueno, han crecido, y Tarija no ha crecido. Veremos los datos en el censo, evidentemente, ¿no? Pero es difícil encontrar trabajo, es difícil encontrar inversiones, es muy difícil en Tarija.
Rolando Kempf, representante de la empresa privada de La Paz, hablaba del turismo, de varios emprendimientos en torno al vino, la uva, las flores, pero de uva y flores no se vive cuando se tienen riquezas y cuando han tenido líderes tarijeños que han marcado, ¿no? Jaime Pazamora, hoy su hijo, Paz Pereira. No sé si los liderazgos están a la medida de y por dónde va el motor tarijeño, Carlos. No, Claudia, yo creo que muchos liderazgos no han dado la talla, ¿no? No han dado la talla y hoy Tarija está en un momento de reinventarse, ¿no? Tiene que romper ese cordón umbilical con la Tarija del gas, con la Tarija del ¿Vas a extractivismo. Tarija? ¿Le tomas el pulso, Carlos? Voy alguna vez, cada vez que puedo. Uno nunca puede estar ¿Cómo está lejos el de Tarija. aeropuerto? El aeropuerto de Tarija está casi igual, está como Tarija, paralizado en el tiempo. Tarija está paralizada en el tiempo, Tarija ha entrado en una cápsula paralizante que es muy parecida a lo que le ha pasado en su realidad económica, política. Por eso yo digo, hoy Tarija debería estar en un momento de reinventarse, de repensarse, ¿no? Ya basta de dejar de pensar que el gas nos iba a sacar. El gas no sacó a Tarija de ningún estadio de desarrollo que pensábamos que podía haberlo hecho, ¿no? Entonces, creo que hoy hay que pensar a Tarija sin el gas, más allá del gas, y pensar en estas otras lógicas que pueden ser mucho más sostenibles. Muchas veces las crisis te generan oportunidades, ¿no? Y creo que eso también, algo de eso puede estar pasando. Uno ve emprendimientos muy interesantes en todo lo que es el turismo vitivinícola, toda la cadena Uva Vino Singanis, que es muy interesante. Como decía Susana, comparto plenamente, lleno de grandes amenazas por el contrabando, por la competencia desleal que esto te genera. Riego, la falta de condiciones básicas para producir, porque Tarija tiene territorio muy pequeño, que más bien debería apuntarlo a los cultivos o a los de alto valor, ¿no? Además de la cadena Uva Vino Singani, los arándanos, todo lo de los berries, tendría, por la característica del suelo tarijeño, una gran oportunidad, pero tienen no un la jamón tienen. Delicioso, pero bueno, hay que Si ser Tarija no se competitivos reinventa, también en el pasaje de avión. ¿Sabes qué? El tema de lo de los vuelos. Tarija es el vuelo más caro o el segundo más caro del país. Así Entonces es. vos dices, estamos levantando el turismo, se está levantando no precisamente desde el Estado y el apoyo estatal, digamos. No sé, no te digo que de lunes a viernes, el fin de semana, el precio del pasaje debería bajar porque ahí incentivas realmente el turismo y toda esta cuestión, ¿no? Hay que hacer vuelos solidarios de BOA, pero solidarios con Tarija. Solidarios con el turismo, solidarios con la empresa privada, digamos, ¿no? Yo creo que eso sería un aporte fundamental. Tú hablabas de los liderazgos que han surgido en Tarija. Yo coincido con Carlos, que son liderazgos de pronto congelados en el tiempo y que de pronto fuera de Tarija puede escucharse, digamos, el nombre, ya, digamos, de Rodrigo Paz como... ¿Es el más fuerte? ¿Es el liderazgo más fuerte ahora? Bueno, en Tarija no. En Tarija no. Es decir, ni siquiera. si Rodrigo Paz hoy se presenta para jefe de junta vecinal, en Tarija no gana. Es decir, es una persona que en Tarija más bien todo lo contrario, no tiene ese piso de donde parten los liderazgos, ¿no es cierto? A mí me parece curioso porque él, digamos, se proyecta, ¿no? O intenta una proyección y en Tarija no es su piso. En Tarija no tuviera, digamos, como todos los liderazgos nacen de un piso territorial. Rodrigo Paz es imposible que Tarija sea su piso territorial. Si no hoy. es Rodrigo Paz, ¿quién es en Tarija? ¿Qué voces están escuchándose más? Bueno, en este momento hay una nebulosa, ¿no? Creo que también hay un momento de recambio de liderazgos, ¿no? Tú tienes un gobernador que ha estado 20 años en la política y creo que ya está en el crepúsculo de su participación política, ¿no? Habrá quienes lo valoran bien, quienes lo valoran mal, ha estado en un momento de mucha bonanza económica, pero pareciera que ya no tiene mucha más vida política a partir de lograr la gobernación. Tienes un alcalde de la ciudad de Tarija que también ha cumplido ya un ciclo importante, creo que tiene más vigencia que el gobernador en este momento. Tienes autoridades del Chaco que antes tenían mucha presencia, no solo local, sino nacional, también nacional, y hoy los tienes bastante desapercibidos. Yo veo que también hay una crisis de liderazgo en Tarija y veo muy pocas voces. Yo comparto con Susana, digamos, a Rodrigo Paz se lo valora muchísimo más afuera del departamento, pero cuando preguntas adentro tiene gravísimos problemas en términos de opinión pública y de valoración de su gestión.
Yo veo que hay una nebulosa, creo que todavía no se están posicionando liderazgos nuevos, pero sí una consigna clara. Creo que es un momento de un recambio, te diría, no parcial, casi total, de un liderazgo tarijeño que hay que decirlo, que ha fracasado en la era del gas y que no ha logrado construir lo que debía hacer. Es que Tarija no es gas, Tarija es lucha, es reivindicación, es poesía, es literatura, es música, es creación, y esa es una potencia enorme. Más vuelos solidarios con Tarija. Si Boa hiciera algún esfuerzo, estaría yo en estos momentos comiendo jamón y tomando vino tarijeño. Bueno, estamos acá para hablar de Tarija, pero también para hablar del movimiento al socialismo, que tiene un tic-tac, digo siempre, que está sonando cada vez más fuerte por los plazos del Tribunal Supremo Electoral, porque ya hemos llegado al punto en el que ni siquiera estas fronteras normativas que está reclamando ya el Tribunal Supremo Electoral logran sacudir a un movimiento al socialismo dividido, divorciado. Alguien dijo que los acuerdos vienen de la etapa de la crisis. ¿Te acuerdas, Susana, cuando estaba armando acá? Tú estabas en Tarija. De pronto podemos partir por acá. Ya no hay vuelta, ¿no? Eso del MAS, que se agarren a besos, creo que ni hablar, ¿no? ¿Cómo harían la fotografía hoy, este 23 de abril, del movimiento al socialismo? ¿Qué dice? A ver, yo pondría, digamos, hoy sobre la mesa, Claudia, antes de iniciar el análisis, ¿no? O sea, que este momento también nos marca la debilidad institucional que estamos atravesando, ¿no? La debilidad institucional del MAS, pero también una debilidad institucional del Tribunal Supremo Electoral, ¿no es cierto?, que a pesar que da plazos, que a pesar que da ultimátums, ¿no?, pareciera que toda esa fuerza institucional que debería tener un órgano del Estado, ¿no es cierto?, hace aguas el momento de ir a un espacio de un partido político que también tiene problemas de institucionalidad, ¿no es cierto? Y entonces yo veo el primer registro es la falta de institucionalidad, ¿no? Una institución fuerte que reclame lo que tienes que hacer, porque capaz, evidentemente tú dices, el reloj está ya, ¿no? O sea, ya, mañana, era para ayer el asunto, ¿no? Pero algo, no sé, yo me atrevería a pensar que el tribunal no le va a quedar de otra que dar un tiempo más, como lo ha pedido Evo Morales ayer en su conferencia de prensa, porque definitivamente esto no encuentra salida, ¿no? Entonces, agrandar los plazos, esos mandatos, si tú quieres, de un tribunal electoral, parece que hacen aguas frente también a un partido que yo te diría que el problema central que tiene son falta de mecanismos institucionales para resolver diferendos internos. No solamente le pasa al MAS, lo has dicho tú en tu introducción y yo coincido, pero es que el MAS realmente es el partido político que hoy día prácticamente ocupa todo el campo político, ¿no? Entonces, lo que vaya a suceder con el MAS es definitivamente referencial a lo que sucede en todo el campo político, ¿no? Entonces, yo lo primero que marcaría es que este momento también nos advierte algo que no es nuevo, ni es un hallazgo, ni nada de aquello, que es la falta de institucionalidad. Bueno, vamos a hablar de todo eso, no lo voy a dejar esperando mucho tiempo, está al otro lado del Zoom, le voy a mandar un gran saludo y un fuerte abrazo a don Ariel Basteiro, ex embajador de Argentina en Bolivia. Ariel, ¿cómo está? Bienvenido a La Razón, a Piedra, Papel y Tinta en este caso. Antonio le saluda. ¿Qué tal? Buenos días para todos ustedes. Un gusto estar en contacto con La Razón y con el programa al cual tantas veces he visitado. Así que un gusto estar contigo también, escuchándote. Sí, Ariel, estoy acompañado de los economistas, amigos también de nuestro medio, Alberto Bonadona y Lourdes Montero, así que ellos también te mandan un saludo, por supuesto, y quisiera que nos cuentes, la de ayer no fue la primera, ¿sí? Ya son varias las movilizaciones en Argentina, pero cuéntanos, Ariel, tú que estás allí, ¿cómo has visto lo de ayer? ¿Qué sensación tienes? ¿Cómo ves todo esto en este momento? Bueno, sí, fue, como bien decís, la tercera gran movilización que se vio
en estos 4 meses del gobierno de Javier Milei. Una primera movilización del movimiento obrero que llenó la plaza de Tribunales, una manifestación donde se movilizó el mundo del trabajo en defensa de las políticas flexibilizadoras que se quieren imponer en este tiempo. La segunda fue la del 24 de marzo, por el Día de la Memoria, una movilización de los derechos humanos, de todos los organismos de derechos humanos, acompañado por el pueblo, y esta de las universidades. Esta realmente fue multitudinaria. Yo hace mucho no veo una manifestación de tal envergadura por la cantidad de gente que se concentró. Se habla de 800.000 en Buenos Aires, 1 millón aproximadamente en Buenos Aires. Esto aparte se vio repetido en prácticamente las 24 provincias, en todas las capitales de provincias, donde también las manifestaciones como la de Córdoba, la de Corrientes, fueron también multitudinarias. Esta movilización no tan solo fue interesante o importante por el número de activistas, de estudiantes que se movilizaron, sino porque fueron acompañados por los movimientos sociales, por los partidos políticos, por las centrales sindicales, en parte porque dentro de las centrales sindicales están los sindicatos que también representan a los trabajadores de las universidades y a los docentes de las universidades. Fue una marcha heterogénea donde hubo un muy lindo clima, porque había colegios secundarios, porque había chicos que empiezan o era su primera quizás movilización o su primera participación en un hecho multitudinario. La plaza quedó rebalsada, todas las calles, o sea, uno puede, conociendo, digamos, ¿no?, cómo son las manifestaciones en Buenos Aires, cuando las calles adyacentes a la Avenida de Mayo, a 9 de Julio y a las Diagonal están también desbordadas, es porque la manifestación fue de 1 millón de personas para arriba. Y esto es lo que pasó en el día de ayer, donde aparte de esto fue acompañado en los discursos por obviamente los sindicatos, los organismos de derechos humanos y obviamente los estudiantes de la FUBA, que es la Federación Universitaria de Buenos Aires, y de la FUBA. En verdad es una marcha que viene a plantear algo que le pasa a todos los sectores, que es el recorte de gastos o el recorte de inversión estatal para las universidades. Solamente hasta ahora han depositado en las universidades el mismo presupuesto que se había depositado en enero del 2023. Ese dinero alcanza parcialmente para llegar a mitad de año. Por más que el gobierno haya dicho que hizo una nueva inversión, mentira. La inversión que hizo, el depósito que hizo, es del mismo dinero que hace un año atrás. Y en Argentina ha habido, desde hace un año a esta parte, una inflación del 250% aproximadamente. Con lo cual, obviamente, eso no va a alcanzar ni para pagar la luz, ni para pagar los servicios mínimos indispensables. Después falta todo el resto del presupuesto para pagar sueldos y para pagar los gastos de investigación y el gasto del hospital de clínicas, que es un hospital escuela, y del sistema científico-tecnológico, que también está incluido en el presupuesto universitario. Sí, ya los había anunciado, pero ahora les voy a dar la bienvenida oficialmente. Sí, Lourdes, ¿cómo estás? Bienvenida. Un gusto, Antonio. Gracias por la invitación. Alberto. ¿Qué tal, Antonio? Muchas gracias y buenos días. Sí, y también claro, a Lourdes, un saludo. Nos hemos invitado a estos dos prestigiosos economistas, amigos, para hablar justo de también la situación económica en Bolivia y más con la noticia que hemos tenido ayer del incremento salarial, del aumento al salario mínimo nacional. Le voy a preguntar primero a Lourdes, ¿qué impresión te dejó esto, Lourdes? Creo que los sectores productivos, dependiendo de dónde se colocan, han celebrado o están muy negativos respecto a este esfuerzo que tenemos que hacer para el incremento salarial, ¿no?
El incremento es una señal usualmente política, en términos de que sabemos que la fuerza de trabajo que puede recibir este incremento es alrededor del 10, del 18%, ¿no? Pero se convierte en una señal a la economía respecto a el valor de la fuerza de trabajo. Tal vez lo que más ha impactado es que el salario mínimo se fija en 2.500 bolivianos. Sabemos por varias investigaciones que hacemos en Oxfam, en mi oficina, de que mucha gente ya está recibiendo mucho menos que un salario mínimo, sí, ¿no? seguro. Está aceptando diferentes formas de contratación por días, por horas, por medias jornadas, que hacen que estas personas no lleguen a los 2.500. El incremento en sí es similar a hace un año, 2 años, pareciera ser como el incremento que el presidente ha fijado para su gestión, porque no lo ha variado, pero este no es un año similar al año pasado. Seguro, sí. Alberto, esta mañana en La Razón Radio hablábamos con el viceministro Zenón Mamani, y él nos decía eso justo, ¿no? Pero si el año pasado hemos hecho el mismo aumento y no se ha muerto nadie, un poco más, ¿no? Entonces decimos, ¿por qué se quejan otra vez los empresarios? Entonces, más bien al contrario, dice él, ha caído el desempleo, ha subido un poco la productividad, pero nosotros le decíamos, pero ese es el esfuerzo de los empresarios. ¿No se está poniendo en riesgo eso, Alberto? Bueno, para mí sin duda que se está poniendo en riesgo, porque este es un aumento que el empresario lo tiene que absorber o en sus costos o generar desempleo. Ahora, claro, un desempleo abierto, porque el encubierto es el desempleo que está en el sector informal, ¿no? Que se lo muestra como empleo, pero que eso ha existido en Bolivia porque esa es una forma de amortiguador social, político y económico. La persona que no tiene un trabajo en Bolivia se dedica a cualquier otra cosa, puede ser a traer ropa, si es de clase media, traer ropa de Chile, Argentina, donde sea, y oculta su desempleo. Y esa es una situación, digamos, de larga data, no es algo que es nuevo. Ahora, sin duda que este es un incremento que va a poner muy descontentos, pues sí, a los empresarios. Y bueno, como decía Lourdes, yo creo que hay que anotar algo. Se ha desarrollado hace un tiempo la contratación vía contratos civiles, o sea, son consultores, se los denomina, que por un cierto tiempo, pero no tienen ningún tipo de seguridad social ni beneficios sociales. Ahora, también hay que anotar que este tipo de contratos han proliferado también en el aparato estatal. Bueno, ellos no van a recibir ese aumento, ¿no? Lourdes, puede ser que el desempleo haya bajado, pero ¿qué podemos decir de la calidad del empleo en este momento? Y más con lo que nos acaba de decir Alberto. Está en riesgo todo el sacrificio que han hecho los empresarios para salir de la pandemia, que ha sido muy duro, que eso está en camino todavía, pero ¿qué podemos decir sobre la calidad del empleo? Lo que nos acaba de decir Alberto. ¿Sí? Ya no eres un trabajador de planilla, ¿sí? Ya te contratan 3 meses, después otros 3 meses, el salario puede subir, puede bajar, no tienes tampoco seguridad en eso. ¿Qué podemos decir, Lourdes? Sí, creo que el empleo se ha convertido como en esta síntesis social de una demanda muy sentida en la sociedad, ¿no? Cuando hacíamos encuestas en torno a cuál es su principal preocupación, mucha gente expresa que es no solamente tener empleo, sino poder pagar tus cuentas con ese empleo, ¿no? Y realmente ha habido un debacle, yo diría, de esas condiciones de trabajo a las cuales nos somete el empresariado. Te he oído decir 2 veces de que muchos de los resultados son esfuerzo de los empresarios. Yo quisiera matizar eso, ¿no? Claro, porque hay empresarios a los cuales durante la pandemia, en la pospandemia, les ha ido muy bien, les ha ido realmente bien y no necesariamente han compartido sus ganancias y sus éxitos con sus trabajadores, ¿no? Hay sectores de la economía, seguramente vamos a hablar en un momento de los cooperativistas mineros, cuya riqueza está siendo casi un insulto
a toda esta vulnerabilidad y pobreza de los trabajadores cotidianos. Nos preocupa muchísimo la calidad del empleo, nos preocupa muchísimo sobre todo las diferencias al interior de esos trabajadores. Por ejemplo, las mujeres siempre son las principales perdedoras, son las primeras que los empresarios despiden, son las que aceptamos condiciones en negro que le llaman en algunos lugares, es decir, que no cubren todas las expectativas de un trabajador o una trabajadora que tenga la Ley General del Trabajo. Y eso ha cundido, o sea, que el Estado esté contratando en condiciones laborales precarias es pues una señal muy importante para el resto de los empresarios, ¿no? Entonces, yo no diría que me gusta como satanizar a los empresarios, pero yo creo que hay que mirarlos en su amplia diversidad. A muchos les ha ido bien, a muchos les está yendo mal y hay que reconocerlo. Yo creo que ahí hay un esfuerzo compartido con sus trabajadores. El sector productivo, industrial, siempre es el que provee al mercado interno, es el que siempre está con márgenes de ganancia menores, pero tenemos grandes sectores que ahora les está yendo muy bien. Sí, es cierto lo que dice Lourdes. No a todos les ha ido mal, ni a todos les está yendo mal en este momento. Hay algunos que estuvieron y están en auge aún en plena pandemia. Alberto, ¿exageran los empresarios cuando dicen que ahora hay que despedir, que ni modo vamos a tener que despedir gente, vamos a tener que bajar la productividad? ¿Exageran o qué fundamento tiene? Bueno, depende de qué sector estás hablando, ¿no? Si hablas tú del sector financiero, yo no creo, porque cada vez abren más sucursales, abren más cajeros donde sea. Bueno, y ellos son los que más han estado ganando. O sea, a ellos no creo que les afecte. Si suben los salarios, bueno, alabado sea Dios si quieres, ¿no? Pero ya en los otros sectores yo lo dudo mucho, porque creo que el sector manufacturero está buscando, por ejemplo, el sector manufacturero de alimentos, no tienen las mismas condiciones ahora que antes. Tiene que importar insumos muy caros. Estoy hablando de alimentos procesados, ¿no? Entonces tiene que importar alimentos, insumos procesados que son ahora más caros, y para eso tiene que conseguir dólares que no los consigue fácilmente. Entonces, esa es una situación que se está repitiendo también en otros sectores, el farmacéutico, por ejemplo, que debe estar en los mismos problemas, ¿sí? Ahora, yo creo que, por ejemplo, un sector que podía ampliarse mucho más es el sector hotelero y gastronómico, porque tiene una base ya de infraestructura que podría hacerlo, pero bueno, ahí ya dependerá de cómo se mueve ya la economía, porque claro, se habla de un crecimiento del producto de bueno, digamos, el gobierno dice de 3,8 va a ser este año. Yo lo dudo, pero si llegamos a 3, tampoco es un crecimiento que digamos, pero qué bárbaro, ¿no es cierto? Sí, no, tampoco, ni tampoco está permitiendo que se amplíe el empleo, pues, ¿no? Esa es la situación en Bolivia. No tenemos la economía de la Argentina, que está en recesión y va a continuar en recesión porque las medidas que se están tomando empujan la recesión. Pero en Bolivia tampoco nos lleva a mayor expansión. Ha caído la producción de gas y no hay nada que lo reemplace para poder exportar en los mismos niveles. Entonces ahí tenemos nosotros que tomar las medidas y los datos, y no digo que sean falsos, ¿sabes? Yo creo que el INE da los datos, que más de una oportunidad, yo recuerdo en alguna oportunidad, creo que estuvimos juntos, cuando explicaba el INE cómo hacían los cálculos, y decía, bueno, ya está, no se le puede pedir peras al lomo, eso es lo que tiene y es lo que saca. Bueno, dada esa situación, pues no tenemos precisamente el mejor entorno económico internamente y tampoco externamente. Vamos a entrar a hablar de sectores específicos, pero antes me gustaría cerrar esta primera ronda, Lourdes. ¿Qué sensación tienes? ¿Qué perspectiva tienes? ¿Has visto en la Argentina? ¿Están seguros de que van a tener recesión? Acá el gobierno insiste en que vamos a crecer por encima del 3%, pero el Banco Mundial, el Fondo, ya le han dicho que no van a pasar del 2%, incluso menos. Tú, con el trabajo que haces ese día a día, ¿qué sensación tienes? ¿Cómo crees que le va a ir a la economía finalmente? Por una duda que tenemos todos. Sí, mira, hemos realizado algunos grupos focales para que no sea solo el sentido común el que nos guía, ¿no?
y la gente está leyendo una recesión silenciosa, lenta y de mucha incertidumbre, ¿no? Cuando tú le hablas sobre la economía, están pues muy temerosos. Hemos focalizado sobre todo nuestro diálogo con empresarios de importación mayoristas y vendedores minoristas de productos importados, porque sentíamos que el dólar podía estarles afectando muchísimo. ¿Y qué hemos encontrado? Primero, la gente no quiere hablar de crisis, le parece que la crisis es algo que viene en un solo momento y tiene un efecto muy dramático y les cambia la vida, ¿no? Entonces ellos decían, para crisis, el cierre de la pandemia, por ejemplo, ¿no? Esa sí fue crisis, ¿no? Entonces, ahora no necesariamente vivimos crisis, pero vivimos una incertidumbre permanente, ¿no? Por ejemplo, los importadores decían, no hay dólares, las cadenas de suministro se han cortado, hay mucha incertidumbre sobre el transporte, es decir, ¿va a haber gasolina, no va a haber gasolina? Hay una serie de factores que están construyendo esta idea conservadora de las personas en el momento de la inversión, ¿no? Pero mira tú el fenómeno que hemos identificado. Los mayoristas se están cargando al precio, ¿no? Dicen, bueno, si compramos más caro, vendemos más caro, conseguimos dólares más caros, cargamos. ¿Qué hace el minorista? El minorista dice, yo no puedo variar mis precios porque la gente no me compra. Entonces, yo prefiero seguir vendiendo y cargar yo esa carga que el mayorista me está dando. Es decir, mis ganancias se ven disminuidas. Y el otro fenómeno interesante también es este sentido de, hay mucha gente que ha salido de la pobreza, hay mucha gente que tiene perspectivas, que tiene ciertos ahorros y no quiere salir, no quiere volver a caer en la pobreza. Entonces cree que todo tiene que ver con una iniciativa personal, ¿no? Entonces me esfuerzo más, trabajo más, me quedo más horas en mi tienda, ¿no? Es decir, hay como una sensación de este emprendedurismo que va a contrarrestar este mal momento de la economía, ¿no? Entonces te dicen, no, yo ya no quiero ni ver noticias, quiero concentrarme en trabajar mucho, ¿no? Y claro, tú dices, qué terrible, ¿no? Qué terrible que estemos apoyando en nuestros hombros, como que hay una sensación también de que el gobierno y el Estado no va a hacer absolutamente nada por mejorar las condiciones de la gente y que ese esfuerzo tiene que salir de la propia gente, ¿no? Entonces, ese es el momento que yo quería transmitirles a partir de una serie de trabajos con grupos focales que estamos llevando adelante. No, súper interesante, Lourdes, ¿sí? Y hay un elemento que queda todavía, debe ser más de un año, Alberto, que tiene que ver con los dólares, ¿sí? De repente han empezado a faltar, de repente hemos visto que en nuestras reservas internacionales no quedaba un solo dólar, la gente se ha puesto nerviosa, han hecho cola por comprar, en fin, y hasta ahora no tenemos la sensación de que eso haya mejorado, de que estemos más tranquilos. Acabas de decirme, están ahí viendo de dónde van a sacar dólares para importar, se les ha subido un poco los insumos, es cierto, pero ¿cómo está eso del dólar? ¿Cómo lo ves, Alberto? Estamos en camino de solucionarlo, se ha controlado un poco el precio, pero no hay flujo. La verdad que un poco repite la historia de la que habla Lourdes, como que la gente no quiere hablar de crisis. Los únicos que hablamos de crisis son los economistas, porque siempre somos más escandalosos. Pero yo, por ejemplo, pienso que la crisis se inició en el 2015, cuando empieza a caer ya las exportaciones de Bolivia, empieza a disminuir la producción de gas, bueno, y todo eso tiene su impacto. Pero cuando tú observas qué es lo que ocurre con el dólar, de pronto se logra cierto equilibrio y la gente que ha comprado dólares en febrero del año pasado ahora como que empieza a sacarlos, cuida un poco, no quiere gastar mucho. Bueno, se está como que acomodando a una situación crítica se acomoda y genera una suerte de equilibrio que, bueno, esperemos que se pueda mantener y que pueda solucionarse. El asunto está, yo como economista no veo esa alternativa optimista. Digo, bueno, a ver, ¿qué sector va a ser? El litio, pues no lo veo. Es decir, ¿qué otro sector puede ser? Vamos a empezar a exportar acero del Mutún, tampoco lo veo. Pero, y así tú vas viendo, vamos a exportar, urea. Nada, pues esa fábrica está paralizada. Bueno, entonces, ¿qué?
Y lo único que encuentro una respuesta en lo que tú dices es la gente que está viendo que con su sacrificio, con la manera en que se absorbe para no tener mayor crisis, está en esa situación. Lo cual quiere decir, y esto ya como una interpretación adicional, la gente se ha tragado el cuento neoliberal, hombre, es cuestión de nuestro esfuerzo y nuestro esfuerzo, cuando no solamente es nuestro esfuerzo el que nos va a sacar, ¿no? Jorge, gracias por venir. A ti, Antonio, gracias por invitarme a este prestigioso programa y aprovechar para enviar un saludo a todo el país que está viendo. Jorge, ¿cuáles son los principales problemas que han identificado en Derechos Reales? Mira, Antonio, hace aproximadamente 2 años hemos iniciado, a raíz de diferentes denuncias que hemos recibido en el Ministerio de Justicia, quejas, denuncias de lo que tú anticipabas, los problemas que tiene el usuario cuando va a Derechos Reales a inscribir una propiedad o va a solicitar un certificado de no propiedad o de cualquier otra necesidad que brinda Derechos Reales a la población. Y ahí las quejas, las denuncias de la corrupción, de los cobros excesivos, que si para agilizar tu inscripción en los 20 días que establece el procedimiento tienes que poner la coima, el reconocimiento, el aceite, como dicen, o para que una observación de un número, de una letra sea subsanada vía interna en sede administrativa, tienes que también pagar, o de lo contrario va a salir observado y tienes que contratar un abogado y tienes que hacer un proceso civil. Los cobros indebidos, las denuncias sobre la duplicidad de los folios, ¿no? Resulta que yo, las quejas que recibimos, yo he comprado hace 30 años mi casita, he construido, ahí vivo, mis hijos han crecido, y de pronto ahora ha aparecido otro dueño con otro folio real que recién le ha entregado Derechos Reales. Casos en los cuales, Antonio, incluso terrenos en Santa Cruz de una urbanización tienen 19 folios reales sobre un mismo terreno, es decir, 19 dueños de un terreno que se disputan el mejor derecho propietario. Folios reales que entregan Derechos Reales como casinos a dirigentes, loteadores, que después provocan los avasallamientos. Es decir, hay gente que ya vive en los terrenos y de pronto aparecen hordas de personas enviadas por supuestos otros dueños a quienes se pretenden despojarlos de sus inmuebles a palos, a puñetes, a patadas, denuncias de graves lesiones, de lesiones leves, de intentos de homicidio, intentos de violación, de secuestros, producto del avasallamiento que se da en Santa Cruz, en La Paz, en Cochabamba, en el resto del país. Es decir, hay un clamor de ese sector de la población, que no son todos, sí, pero hay un sector de la población que vive en esa zozobra, en esa inseguridad jurídica que genera Derechos Reales. Pero además se suma otras denuncias de que los registradores cobran, que los otros venden los cargos, que para ser registrador ofrecen 50,000, 100,000, 200,000 dólares, que para ser transcriptor o funcionario no necesitas conocer el derecho notarial, sino simplemente pagar porque vas a recaudar y ese carguito te va a permitir recuperar lo que has invertido en la compra de la pega, ¿no? Entonces, necesitamos cambiar todo esto, ¿Cómo se Antonio. explica, Jorge? ¿Cómo se puede explicar? No sé si por la poca capacitación del personal, tal vez por la falta de tecnología, pero de repente tal vez solo por la corrupción, que hayan predios que tengan 19 dueños, o que 2 ya es un escándalo, ¿no? Pero que 19, ¿cómo se puede explicar, Jorge? ¿Hay realmente personal poco capacitado? ¿No hay la tecnología suficiente? ¿O la corrupción es lo que manda? Todo, porque yo no tengo nada contra las profesiones, pero, por ejemplo, un zapatero puede ser funcionario de Derechos Reales si es que ha puesto la platita para el cargo. Para el cargo. Entonces ahí hay un desconocimiento de la norma, de la función que debe realizar Derechos Reales. Cualquier profesión, cualquier técnico puede acceder a un cargo, cuando esto debería ser especializado para la gente que sabe del derecho notarial, porque no estamos inscribiendo papas, estamos inscribiendo
terrenos, departamentos, casas, ¿no? Que tienen que ver derechos que tienen las personas para inscribir su derecho real, ¿no? Que es una propiedad normalmente. Entonces pasa por una falta de calificación en el personal y por eso este decreto supremo, el 5143, orienta a que ahora las convocatorias deben ser en función a la meritocracia de la gente para acceder a un cargo. Y es más, la norma establece que debe haber un control social, que la sociedad pueda participar en la elección o selección de los registradores y del personal que va a trabajar en este sistema de derechos reales. Por otra parte, lo que tú decías, la tecnología. El actual sistema informático que tiene derechos reales es altamente vulnerable. ¿Sí? Tú puedes trabajar, yo puedo haber trabajado y tengo el código para ingresar a ese sistema. Y desde mi casa puedo ingresar y puedo manipular. Entonces, cualquier folio real le puedo cambiar la superficie. Si tienes 100 metros, le puedo volver 1000 metros. Si tiene un gravamen, lo puedo borrar ese gravamen. Si tu predio está, no sé, la ubicación es de Achocalla o de cualquier otro lugar, lo puedo poner en el municipio de La Paz o en Cercado, es decir, puedo cambiar la ubicación, puedo cambiar el nombre, puedo cambiar la superficie. Es altamente vulnerable y lo puedo hacer desde mi casa, si yo tengo acceso al sistema. Entonces, es un sistema informático altamente vulnerable. Y el Decreto Supremo 5143 orienta a un nuevo sistema informático que le dé seguridad y certeza jurídica a aquella persona que va a inscribir su derecho propietario. Por otra parte, el tema de la corrupción. O sea, tú vas y tienes que ir con tu platita en el bolsillo para pagar la inscripción, ¿no? Y no sabes si vas a pagar lo que dice en la lista de precios o vas a tener que amollar, como quien dice, al funcionario. Se tienes que llevar alguito más. Y corres el riesgo de que te roben o corres el riesgo de que lo que has llevado no te alcance, ¿no? Entonces ahora lo que pretende el Decreto Supremo es que se bancarice, es decir, que ya la gente no vaya a pagar a las oficinas de derechos reales donde se expone a la comisión, a la coima, a la extorsión. Entonces tú vas a poder pagar desde tu celular, vas a poder hacer la transferencia bancaria sobre el servicio que requieres de derechos reales. Y te va a llegar al celular el comprobante para que después tú puedas incluso desde tu celular imprimir el certificado o el registro o el trámite que estás realizando en derechos reales. Es decir, vamos a cortar, el Decreto Supremo va a cortar la relación del usuario con el servidor público corrupto, ¿no? Entonces, además te va a garantizar otros aspectos. A ver, ya hemos entrado al decreto, ¿sí? Pero antes de entrar a mayor detalle del decreto, me gustaría preguntarle, ¿y no era necesario cambiar la ley? ¿Solo con el decreto es suficiente? Entiendo que la ley viene de hace no sé cuántos años atrás, pero ¿no era necesario cambiar la ley? ¿Con ajustar el decreto es suficiente? Sí, es necesario. Es necesario cambiar la ley de 1887. Es la única ley en el Estado plurinacional que viene de hace 2 siglos. Una ley de 1887 que está vigente, que regula derechos reales. Sobre esta ley, el diputado Cabezas ha presentado una acción de inconstitucionalidad que está actualmente en el Tribunal Constitucional para que la Asamblea se vea obligada. Todos sabemos cómo está actualmente la Asamblea Legislativa, lamentablemente, muy politizada. Y este es un tema que no tiene que ver con la política, este es un tema de seguridad nacional, de seguridad a la población. Entonces, necesitamos una ley altamente social, no altamente político. Entonces, necesitamos que la Asamblea se concientice de la necesidad de tener una nueva ley de derechos reales. Pero es la ley de 1887 que está vigente y que ha dado nacimiento a un decreto supremo del 2004 que la ha firmado Carlos Mesa cuando era presidente. Entonces tenemos actualmente un decreto supremo del 2004 con 102 artículos, ¿no?, que regula todo esto lo que estamos hablando. Lo que hace este decreto 5143 es modificar 17 artículos de esos 102 artículos de un decreto supremo. Es decir, aquí lo que queremos informar a la población es que no estamos
sustituyendo una ley con un decreto supremo. Lo que estamos haciendo es modificar un decreto supremo, porque, te reitero, de los 102 artículos, solamente 17 se han incorporado. El resto se mantiene, que son procedimientos. ¿No? Entonces, lo que se mantiene es lo que normalmente conocemos. Lo que se está cambiando es la bancarización, ¿no? Es el régimen de la selección de personal, es decir, que el Consejo de la Magistratura pueda realizar una convocatoria en base a los méritos. Lo que se está proponiendo es la interoperabilidad, es decir, que si yo voy a inscribir un predio y adjunto una fotocopia de carnet de identidad o un carnet de identidad, Derechos Reales pueda conectarse con el CEGIC y pueda verificar si ese carnet de identidad es correcto o es incorrecto. Ha habido mucha gente que ha inscrito predios con personas que ya han muerto, ¿no? Anotaciones con personas que no corresponden, se han alzado un carnet de identidad y han hecho trámites fraudulentos en Derechos Reales porque no había esa interoperabilidad. Se tiene que interoperar con el CERESI porque puede ser que esa persona haya fallecido, pero que se sigue utilizando. Hay pues falsificación de firmas todos los días, hacen firmar a los muertos. Entonces, cuando se trata de inscribir una propiedad, un terreno, de vender, de comprar o vender, el Derechos Reales tiene que verificar si ese carnet de identidad está vigente, si corresponde o no corresponde. Entonces, la interoperabilidad te va a permitir dar esa certeza, esa seguridad para inscribir una propiedad, ¿no? Por una parte. Por otra parte, han habido voces en el sentido de que el gobierno ahora quiere controlar y eso es altamente peligroso porque están vulnerando nuestra libertad, etcétera. Absolutamente falso. O sea, todos hoy van a inscribir a Derechos Reales sus propiedades. Lo que estamos haciendo ahora es blindar para que esa persona que inscriba tenga la seguridad y la certeza jurídica. No es cierto que el gobierno va a administrar, va a seguir en el órgano judicial, es decir, el Consejo de la Magistratura va a seguir administrando como lo está haciendo hasta ahora, solo con mejores herramientas y mecanismos que permitan brindarle mayor certeza, seguridad jurídica a la población y evitar la corrupción, ¿no? Que eso es lo que orienta este decreto supremo. Ahora, Jorge, por supuesto, la pregunta que se debe estar haciendo la gente, y que es normal, decir, ¿y esto cómo me va a afectar a mí? Que ya tengo mi casita, que ya tengo mi terreno, está registrado, todo. ¿Me va a afectar? ¿Estos cambios me van a afectar? Primero. Segundo, tengo que hacer yo también ese trámite, decir, bancarizar otra vez y demás. ¿Cómo le explicamos esto a la gente? No le va a afectar al ciudadano común, al ciudadano que hace las cosas en regla, al ciudadano que ha comprado su casa, ha inscrito, no tiene problemas, no tiene que volver a reinscribir, no tiene que volver a bancarizar, a pagar. Se respeta, ¿no? Los que va a afectar son a los corruptos. Pues ya no van a poder coimearle al que va a solicitar una inscripción o solicitar un certificado, o a los registradores que cobran por metro cuadrado, o aquellos registradores que han comprado la pega en 50,000, 100,000, 200,000 dólares, o han regalado vehículos 0 kilómetros. A eso les va a afectar porque no van a poder ahora recuperar lo que han invertido para obtener el cargo. A eso sí, pero al conjunto de la población, Antonio, más bien lo va a proteger, ¿no? Porque a este nuevo sistema informático va a entrar todo lo que está saneado, ¿no? Todo lo que está legal, todo lo que no tiene problemas. Pero hay un conjunto de propiedades que tienen problemas de mejor derecho propietario. Eso se tiene que sanear y, lógicamente, una vez saneado, pasará al nuevo sistema informático. ¿Para qué? Para que esté blindado, ¿no? Entonces, no podemos inscribir lo que hoy está en disputa, un terreno que tiene 19 dueños o que tiene 3 o 4 dueños. ¿Sí? No se puede eso sanear, no se puede legitimar, no se puede legalizar. Eso se tiene que ventilar nomás en la jurisdicción ordinaria donde está. Y la sentencia, la resolución definirá de quién es esa casa, de quién es ese terreno, y eso pasará al nuevo sistema informático. Es decir, más bien esta norma va a proteger a la población y le va a cortar las uñas largas y las manos largas a los que están acostumbrados a pedir la coima, la comisión y a comprar las pegas, ¿no? A eso sí les va a afectar, pero son muy pocos. Decidir si
sigo poniendo esta sangre en tierra, este corazón que bate su parche sol y tinieblas, para continuar caminando al sol por estos desiertos, para recalcar que estoy vivo en medio de tantos muertos, para decidir, para continuar, para recalcar y considerar. Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Ay, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida.